8:30, 7:30 de la mañana en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina. Pues aquí seguimos, estrenando la mañana de este miércoles. Vamos al repaso de un vistazo de la prensa de esta mañana. Si hay una palabra que digiere mal nuestro presidente del gobierno, presidente pendular y competitivo, es la palabra fracaso, y hoy igual salía atragante a leerla en la portada del diario El País. Camino de Bruselas, que es donde va hoy el presidente Sánchez. Dice: el país fracasa el intento de que catalán, gallego y euskera sean oficiales en la Unión Europea. Fracasa. La Vanguardia pues es más laxa, dice: la oficialidad del catalán se pospone por las dudas de varios países. Se pospone, es dar por hecho de que algún argumento llegará. Y es posible que llegue, ¿verdad? Todas las crónicas mencionan esto de las dudas que aún tienen los gobiernos de Alemania, Francia e Italia, entre otros. Es que estos tres son los países con más peso económico de la Unión Europea. Francia, Alemania, sí, e Italia. Pero los columnistas a quien atizan hoy es a Núñez Feijóo, por las maniobras que ha realizado para boicotear la iniciativa del gobierno de España. Patinazo del PP, escribe Jordi Juan. Dice: aparece como agente emboscado contra el uso de las lenguas en Europa, fruto de vivir obsesivamente contra Pedro Sánchez. En el diario El País, Miquel Noguer, en la misma línea, dice: no solo es anticatalanismo, es antipatriotismo del PP. En El Mundo, Iñaki Yacuría dice: hace tiempo que el catalán podría haber sido considerado lengua oficial porque reúne todas las condiciones. Es difícil entender cómo Feijóo se ha prestado a aparecer junto a los patriotas de Orbán como la mano que boicotea el catalán en la Unión Europea. Dos secretarios de Estado de Seguridad hoy son noticia. El que tenemos ahora, que se llama Rafael Pérez, número 2 de Interior, cesa en el cargo a petición propia, alega razones personales y desde el Ministerio se asegura que es eso y solo eso lo que lleva a esta renuncia. Dice que de haber estado relacionado con algún asunto controvertido, pues anda que no ha tenido ocasiones anteriores, dicen en el Ministerio. Los diarios no niegan que 5 años en ese puesto pues agotan a cualquiera, pero tampoco dejan de mencionar el contexto o el momento en el que se produce la renuncia del número 2 del Ministerio del Interior. El huracán sobre la UCO, el fiasco de las balas israelíes o su conexión con Koldo. Guardián de los secretos de Koldo en Interior, es como le describe el diario El Español. El otro secretario de Estado de Interior es el que tuvo Jorge Fernández Díaz, se llama Francisco Martínez. Ha sido detenido en una causa por hackeo y obtención de datos reservados, y además de él han detenido a Alcasec y a un youtuber. Suma este caso al caso Kitchen, en el que está procesado Francisco Martínez, y veremos en qué queda esto. ¿Qué tiempos aquellos en el Ministerio del Interior, época Rajoy y Villarejo mediante, ¿eh? Qué tiempos aquellos. En fin, caso Fontanera, con R, que he explicado antes que no es una galleta, es una señora. Es que a veces por la radio se puede oír lo que no es. Caso Fontanera. Novedades del día de hoy sobre Leire Díez Castro. En La Razón informan de que estuvo buscando trapos sucios del PP en Andalucía a finales del verano pasado. Contactó con cargos socialistas para pedirles munición. Digamos que la investigación periodística que está realizando sobre los hidrocarburos pues es de amplio espectro, porque llega hasta Juanma Moreno. En El Mundo informan de que Leire intentó captar al comandante Villalba, del grupo de los Koldos, en su plan para acabar con la UCO. Se vieron 2 veces y él escribió después unas notas para no olvidarse de nada de lo que ella le había dicho. Primero Leire pues le regaló los oídos, le dijo: es injusto lo que te están haciendo, Rubén. Por arriba se están salvando todos, coroneles y generales de la Guardia Civil, y tú fíjate cómo estás. Lo siguiente, invocar la superioridad. Los de arriba del gobierno quieren limpiar los elementos subversivos de la UCO, Rubén. Y después ya, pues nombres de los objetivos de esta caza, nombres de personas. Además de Balas, del teniente coronel, Juste, que es el máximo responsable de la UCO, y el fiscal Grinda. Al fiscal Grinda yo creo que se lo han intentado quitar de en medio todos los gobiernos que ha habido en España, el de antes, el de ahora, en fin. También a este Rubén Villalba, Leire, como hizo con Koldo, le animó a cambiar de abogado. Es que igual deberías cambiar de abogado. Confidencial cuenta que Grinda, el fiscal,
fue quien llevó el caso 3% contra Convergencia Democrática. En el artículo 14 leo que el empresario Pérez Dolcet, que es el escudero de Leire, conoció en prisión a Sandro Rosell y que fue él quien puso en contacto a Sandro Rosell con Santos Cerdán. No sé si que no se me pierdan en el relato de las conexiones de estas personas. Título de artículo 14 dice: Cerdán se reunió con Rosell y otros empresarios víctimas de la UCO. Sobre esto el PSOE, si quiere, pues sí puede informar si es verdad o no es verdad que Santos Cerdán se ha visto con empresarios que se consideran víctimas de la UCO. Y cierra el círculo El Independiente con esta crónica de Irene Dorta. Dice: el fiscal Grinda denunció la propuesta que le había hecho un periodista. La propuesta era que sus superiores le concederían al fiscal el puesto que había pedido fuera de España, el destino que había solicitado, a cambio de trapos sucios contra el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. Luzón. Promover el archivo de los casos Pujol y 3%. Cargar contra la UCO por el caso de Sandro Rosell y pedir la nulidad del caso que afecta a Pérez Dolcet. Todo esto es lo que se le solicitó. Bueno, se lo solicitó. El fiscal Grinda lo interpretó más bien como un chantaje y por eso lo denunció. Y Luzón trasladó esa denuncia a la ventanilla correspondiente. Editorial del Mundo: si Leire es solo una militante del PSOE que va por ahí prometiendo la protección del Estado al margen de Ferraz y la Moncloa, ¿por qué no la denuncian? ¿Por qué el partido ni siquiera le abre un expediente? Responde El Español, dice: el PSOE da largas y alega que todo lo que ha hecho esta señora ha sido en su propio nombre y no en el nombre del partido. A pesar del daño reputacional al PSOE, dice la crónica, no quieren iniciar ningún expediente, pero tampoco explican por qué. Y a todo esto se siguen publicando perfiles sobre quién es Leire Díez Castro. Y dice El Español esta mañana que cuando fue concejal de Vega de Pas en Cantabria, un pueblo pequeñito, el alcalde de antes, que era regionalista, denunció que le habían robado las elecciones, porque el voto por correo había pasado del 1 al 20%. Y él sostenía que le habían amañado el voto por correo. Y también cuentan sobre Leire Díez Castro hoy en El Español, que inventó un Padre Nuestro contra el PP. Padre Nuestro que reza así: PP nuestro que estás en el gobierno, es de cuando gobernaba él. PP nuestro que estás en el gobierno, sacrificado sea el país, venga a nosotros tu miseria moral, hágase tu repugnante fascismo en nuestros cuerpos y nuestras aulas, bueno, etcétera. Pura poesía, lo de Leire. Un mes después del apagón, la presidenta de Red Eléctrica se aparece hoy en La Vanguardia y derrama símiles en la entrevista. Dice: el sistema es súper complejo. Cuando hay un accidente de avión no es fácil conocer las causas, pues en esto tampoco. Le pregunta en la entrevista qué sabe entonces del apagón. Dice: pues que en Red Eléctrica todo se hizo bien. Fueron las energías convencionales las que ese día no controlaron bien la tensión, dice la señora Corredor. No da nombres de quiénes, de las empresas que producen esas energías convencionales, pero añade esta otra analogía biológica, digamos. Dice: Red Eléctrica es la columna vertebral y el cerebro, ninguno de los dos falló, hay otros órganos como el corazón que sí pueden fallar y provocar la muerte del paciente. Escribe en este diario Màrius Carol que el ministro Escrivá ha manifestado su intención de trasladar parte del Banco de España a Barcelona y que el Madrid político ha puesto el grito en el cielo como si fuera un sacrilegio. ¿Qué será esto del Madrid político? Uno diría que el Madrid político es el gobierno central, por ejemplo, o sobre todo, ¿no? Más poder en Madrid que el gobierno central, más político que eso. El Madrid político se ha rasgado las vestiduras. Luego, el Supremo ha rechazado la pretensión de González Amador de castigar a María Jesús Montero por llamarle delincuente confeso. Le reprocha el Supremo a la vicepresidenta que se salte la presunción de inocencia, pero digamos que le exime de una sanción por ello. Hoy en algunos diarios aplauden al Tribunal Supremo y lo reconocen como fuente de autoridad. ¿Ves cómo lo ha dicho el Supremo? Quienes habitualmente cuestionan las decisiones del Tribunal Supremo. Pero bueno, todo en orden, nada nuevo. ¿Y qué más? Encuesta en el diario Información de Alicante. 8 de cada 10 ciudadanos de la Comunidad Valenciana creen que Mazón debe dimitir, 8 de 10. Este dato en La Voz de Almería: 1 de cada 4 inmigrantes de la provincia vive 10 años en una chabola antes de conseguir mejorar su situación. Este otro dato en La Voz de Galicia: los gallegos son los que más van al médico de toda España. Portada del diario de Sevilla de hoy: el Betis quiere hacer historia. Portada del diario AS: Betis ahora, Betis ahora. Esto para Caraballo, que nos estará escuchando. Y luego la noticia más inquietante del día, que está en La Vanguardia, dice: gaviotas asaltan a turistas que compran paellas en la boquería. Las gaviotas han aprendido a robar comida lanzándose a por la bandejita que los visitantes llevan consigo. Hay un documento gráfico que la crónica describe así: un ejemplar se lanza en picado hacia la paella, se hace con un gambón y huye la mar de contenta. Con el susto a la turista se le cae la paella al suelo y otras gaviotas se disputan la comida derramada.
como diría Leire Díez Castro, coordinación. Coordinación. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.